Durante 3 semanas, una mujer desconocida apareció todos los días frente a la misma escuela. Llegaba a las 8:10 de la mañana. Se quedaba exactamente en el mismo lugar y se marchaba cuando sonaba el timbre de las 12:30. Nunca entraba. Nunca hablaba con los padres. Nunca parecía esperar a ningún adulto. Simplemente permanecía allí, observando a los niños salir y entrar, como si buscara a alguien entre cientos de rostros. Al principio nadie le prestó demasiada atención. Después comenzaron los rumores. Algunos decían que era una mujer perdida. Otros pensaban que esperaba a alguien que ya no asistía a esa escuela. Hubo incluso quienes aseguraron que estaba siguiendo a uno de los niños. Pero nadie sabía la verdad. Y quizá lo más extraño era que cada vez que alguien intentaba acercarse para preguntarle qué hacía allí, ella sonreía, guardaba algo dentro de su bolso y se alejaba sin responder. Hasta que una niña de 10 años decidió hacer algo que ningún adulto se había atrevido a hacer. Se acercó y le preguntó directamente, ¿a quién estás esperando? La respuesta de aquella mujer cambiaría para siempre la manera en que todos habían interpretado lo que estaba ocurriendo. Clara tenía 36 años y conocía aquella escuela mejor que muchos de los padres que llevaban allí a sus hijos. Su hijo Mateo, de 9 años, estudiaba 4º grado. Cada mañana lo acompañaba hasta la entrada antes de dirigirse a su trabajo en una pequeña librería del centro. Su rutina era sencilla. Llegaban unos minutos antes de las 8, Mateo se despedía con un abrazo rápido y corría hacia sus compañeros. Clara esperaba unos segundos para verlo entrar y después continuaba su camino. Fue ella quien vio por primera vez a la mujer. Estaba de pie junto a un árbol, a unos 20 metros de la entrada. Tendría unos 60 años. Llevaba un abrigo gris, zapatos bajos y un bolso oscuro que sostenía con ambas manos. No parecía tener prisa. Tampoco parecía nerviosa. Simplemente observaba. Clara pensó que probablemente sería la abuela de algún alumno. Al día siguiente volvió a verla. Y al siguiente también. Después de una semana comenzó a reconocerla incluso desde lejos. Siempre llegaba a la misma hora. Siempre ocupaba el mismo lugar. Y siempre llevaba el mismo bolso. Una mañana, mientras esperaba que Mateo entrara, Clara la observó con más atención. La mujer sacó una fotografía de su bolso y la miró durante varios segundos. Después la guardó rápidamente al notar que alguien la estaba observando. Aquello despertó su curiosidad. No quiso acercarse porque sintió que no era asunto suyo. Pero esa misma tarde, cuando fue a recoger a Mateo, volvió a verla. La mujer estaba allí, de pie junto al árbol, esperando. Clara miró alrededor. Todos los demás adultos parecían conocerla de vista, pero nadie se acercaba. Finalmente le preguntó a otra madre, ¿sabes quién es esa señora? La mujer miró hacia el árbol. No, ¿nunca la viste antes? Desde hace unas semanas. Mi marido dice que está esperando a alguien. ¿A quién? La mujer se encogió de hombros. Eso nadie lo sabe. Los días siguientes comenzaron a aparecer más comentarios. Un padre aseguró que la había visto hablando con el director. Otra madre dijo que una tarde la mujer había llorado mientras miraba hacia la puerta de la escuela. Alguien más afirmó que había preguntado por un alumno, pero cada versión era diferente. Clara decidió no darle demasiada importancia. Hasta que una mañana, Mateo llegó a casa y dijo algo que la hizo detenerse. Mamá, la señora del árbol me preguntó mi nombre. Clara dejó lo que estaba haciendo. ¿Qué señora? La que está afuera de la escuela. ¿Cuándo? Ayer. ¿Y qué te dijo exactamente? Mateo pensó unos segundos. Me preguntó si yo conocía a una niña llamada Sofía. Clara sintió un pequeño escalofrío. ¿Qué Sofía? No sé. Yo le dije que en mi salón no hay ninguna. Clara intentó restarle importancia. Seguramente se confundió. Pero esa noche no pudo dejar de pensar en ello. Al día siguiente decidió acompañar a Mateo hasta la puerta y esperar. La mujer estaba nuevamente junto al árbol. Clara observó cómo los niños entraban. Cuando Mateo pasó cerca de ella, la mujer lo miró, pero no dijo nada. Entonces Clara se acercó. Disculpe. La mujer levantó la mirada. Sí, mi hijo me dijo que usted le preguntó por una niña llamada Sofía. Durante unos segundos, la mujer permaneció en silencio. Después respondió. Lo siento. No quería molestarlo. No me molestó.
Solo quería saber por qué pregunta por ella. La mujer bajó la mirada hacia su bolso. Porque necesito saber si todavía viene a esta escuela. Clara sintió que la respuesta había abierto más preguntas de las que había cerrado. ¿Por qué? La mujer la miró directamente. Sus ojos estaban húmedos, porque hace mucho tiempo que estoy intentando encontrarla. Antes de que Clara pudiera preguntar algo más, la mujer se alejó. Caminó hasta la esquina y desapareció. Aquella tarde Clara habló con una de las maestras. ¿Hay alguna alumna llamada Sofía? La maestra revisó mentalmente los nombres. Hay 2 Sofías en la escuela, pero ninguna en el grado de tu hijo. ¿Y en otros grados? Sí, varias. Clara no quiso explicar más. Sin embargo, cuando llegó a casa decidió buscar en redes sociales. Encontró fotografías de actividades escolares y revisó varios nombres. Había una Sofía que había estudiado allí años atrás. No pudo averiguar mucho. Solo encontró una fotografía grupal de una antigua celebración escolar. La niña tendría unos 10 años. Clara amplió la imagen, y entonces vio algo que le produjo un extraño vacío en el estómago. En la última fila, casi escondida detrás de otros alumnos, aparecía una niña que se parecía muchísimo a la mujer que esperaba frente a la escuela. No era posible saberlo con certeza, pero había algo en sus ojos, la misma mirada. Clara guardó la fotografía. Al día siguiente decidió preguntarle directamente al director. Cuando mencionó el nombre de Sofía, el hombre cambió de expresión. ¿Quién te habló de ella? Una mujer que espera afuera. El director permaneció callado durante unos segundos. ¿Te dijo algo más? Solo que está intentando encontrarla. El director se levantó y cerró la puerta de su oficina. Clara, hay historias que pertenecen a las familias. No creo que sea correcto que yo te las cuente. Entonces, ¿ella representa algún peligro? No. La respuesta fue inmediata. Demasiado inmediata. Clara lo observó. Entonces, ¿por qué no me dice quién es? El director bajó la mirada. Porque algunas personas pasan muchos años intentando corregir algo que hicieron cuando eran jóvenes. Clara salió de la oficina más confundida que antes. Esa tarde, decidió observar nuevamente a la mujer. Llegó antes que de costumbre y se quedó dentro de su automóvil, estacionado al otro lado de la calle. A las 7:55, la mujer apareció. A las 8:10 se ubicó junto al árbol. A las 8, comenzaron a entrar los alumnos. Clara la observaba atentamente. La mujer parecía buscar un rostro específico, hasta que ocurrió algo inesperado. Una niña salió corriendo desde la entrada porque había olvidado algo en su mochila. La mujer dio un paso hacia adelante. Clara vio cómo su expresión cambiaba. Por un instante pareció reconocerla, pero la niña siguió caminando y la mujer volvió a quedarse inmóvil. Entonces abrió su bolso, sacó aquella fotografía antigua, y Clara pudo verla con claridad por primera vez. Era la misma fotografía que había encontrado en Internet, solo que ahora había algo diferente. En el reverso había una fecha escrita a mano, y debajo de la fecha, una frase. Clara no pudo leerla desde la distancia, pero vio algo que la inquietó todavía más. La mujer comenzó a llorar, no de manera exagerada. Simplemente dejó que algunas lágrimas recorrieran su rostro mientras observaba la entrada de la escuela. Clara sintió que ya no podía quedarse al margen. Cruzó la calle. Se acercó lentamente. «Señora». La mujer levantó la cabeza. Clara señaló la fotografía. «¿Quién es Sofía?» La mujer apretó el papel entre sus dedos. Durante unos segundos pareció luchar contra algo que llevaba mucho tiempo guardando. Finalmente respondió: «Es mi hija». Clara quedó en silencio. La mujer respiró profundamente. «Y hace 17 años que no sé dónde está». Antes de que Clara pudiera reaccionar, sonó el timbre de la escuela. Los niños comenzaron a salir. La mujer guardó la fotografía. Miró hacia la puerta una última vez, y entonces dijo algo que dejó a Clara completamente desconcertada. «Pero hoy creo que por fin la encontré». Clara sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Miró hacia la entrada de la escuela y luego a la mujer. ¿Cómo puede estar segura? La mujer apretó la fotografía contra su pecho. «Porque tiene la misma edad que tendría mi hija si estuviera aquí». Se presentó como Elena y le contó que Sofía había estudiado en aquella escuela cuando tenía 10 años. Después de una fuerte discusión familiar, Elena tomó una decisión
que durante años consideró el peor error de su vida. Envió a Sofía a vivir temporalmente con sus abuelos mientras intentaba solucionar algunos problemas personales. Pero las circunstancias se complicaron. Sofía terminó viviendo en otra ciudad con un familiar y, con el paso del tiempo, perdieron completamente el contacto. La busqué durante años, dijo Elena. Cada vez que encontraba una pista, terminaba en nada. Clara comprendió entonces por qué aquella mujer aparecía todos los días frente a la escuela. No estaba siguiendo niños. Estaba esperando una posibilidad. ¿Qué cambió ahora?, preguntó. Elena sacó una carta de su bolso. Hace unos meses recibí esto. No tenía firma. Solo decía que alguien que había estudiado aquí quería volver. No sabía si era Sofía, pero reconocí una frase que solo ella utilizaba cuando era niña. Desde entonces vengo todos los días. Clara recordó una publicación reciente de la escuela. Una antigua alumna había regresado para colaborar con una actividad. Buscó la fotografía en su teléfono y se la mostró a Elena. La mujer quedó inmóvil. En la imagen aparecía una joven de unos 27 años junto a varios niños. Es ella, susurró. Clara llamó al director. Minutos después, el hombre salió y, al ver a Elena, pareció comprender que aquel momento finalmente había llegado. ¿Dónde está?, preguntó ella. El director señaló hacia el patio. Una joven organizaba materiales junto a un grupo de niños. Elena dio un paso, pero se detuvo. Después de tantos años, el miedo a ser rechazada parecía más fuerte que las ganas de acercarse. Clara la miró y dijo suavemente: tal vez ella también estuvo esperando este momento. Elena caminó hacia la joven. Cuando estuvo cerca, pronunció su nombre. La mujer se giró. Durante unos segundos ninguna habló. Entonces Sofía reconoció aquella voz. «Mamá». Elena rompió en llanto. No hubo reproches ni explicaciones apresuradas. Solo un abrazo que había tardado 17 años en llegar. Clara observó desde lejos mientras Mateo y los demás niños seguían jugando. Entonces comprendió que había juzgado aquella escena desde el principio. Había visto a una mujer misteriosa esperando frente a una escuela y había imaginado que escondía algo peligroso. En realidad, escondía culpa, miedo y una esperanza que se había negado a desaparecer. Elena no había vuelto para exigirle nada a su hija. Había vuelto para darle la oportunidad de decidir si quería conocerla nuevamente. No podía recuperar los 17 años perdidos, pero podía intentar construir algo nuevo, porque algunas decisiones no pueden deshacerse, pero sí pueden repararse con acciones sinceras. Tal vez Elena no había regresado para encontrar a la niña que perdió, sino para descubrir si la mujer en la que se había convertido todavía tenía un lugar para ella. Y Sofía tenía ahora la libertad de decidirlo. A veces la vida no nos permite corregir el pasado, pero sí nos ofrece una oportunidad de actuar diferente en el presente. Si esta historia te emocionó, compártela con tu ser querido.